Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Linga Poronga y este es el 36º episodio de nuestra serie sobre la historia de la Copa Libertadores. En 1994, Sao Paulo quería lograr su tercer título consecutivo en la 35ª edición del torneo. Vamos a descubrir esto y mucho más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Una vez más, 21 equipos tomarían parte de este torneo, 3 de los cuales eran de Brasil. Después del desempeño de la selección mexicana en la Copa América de Ecuador, se volvió a escuchar el rumor en que se le permitiría la presencia de equipos de ese país en la competición. En el torneo destaca una vez más la ausencia del campeón uruguayo porque Peñarol perdió el repechaje clasificatorio ante Defensor Sporting después de no lograr su objetivo en la liguilla pre-libertadores de ese país. La reforma de las competiciones en Argentina permitió la calificación de los dos campeones de los torneos gordos del mencionado país, y ya no por liguillas, aunque uno de ellos tuvo que esperar más de un año para competir, caso de Boca que se clasificó en diciembre, pero de 1992. Del 13 de febrero al 15 de abril de 1994 se llevó a cabo la fase de grupos. Después de octavos de final, la competencia se detuvo debido a la celebración del Mundial de los Estados Unidos, denominándose en la siguiente instancia a su finalización. En el Defensores del Chaco, los paraguayos comenzaron la acción del Grupo 1. Olimpia venció a Cerro Porteño con gol de Víctor Ábalos. Ricardo Sanabria fue expulsado en el Ciclón. Luego se afectaron Junior e Independiente de Medellín en el debut internacional del Metropolitano de Barranquilla. El poderoso de la montaña venció con tanto de Rubén Hernández al minuto 39. En el Atanasio Girardot, los dirigidos por Luis García enfrentaron a Olimpia y empataron sin marcar. En su duelo con Junior en Barranquilla, el equipo de Gustavo Benítez logró el mismo resultado. En su siguiente partido, Cerro Porteño visitó al DIM. El primer gol fue marcado por John Jaime Gómez. El primero de los dos tantos de Hernández que vinieron después fue realizado tras un penal cometido por Stanislao Struway, quien fue expulsado por ello. Medellín venció. Después Junior recibió la visita de los dirigidos por el brasileño Paulo César Carpegiani. El equipo de Julio Comesaña se adelantó con Iván René Valenciano y Luis Grau. Virgilio Ferreira igualó con su doblete y Carlos Araujo le dio la victoria al Tiburón. Las revanchas comenzaron con el clásico paraguayo en el Defensores del Chaco. Olimpia se adelantó ante Cerro Porteño con Casiano del Valle y Jorge Campos. El descuento lo hizo Francisco Arce de penal, mientras que Mario Ramírez otorgó la clasificación a octavos de final al Decano, al DIM y al Junior. Los colombianos se midieron en el Atanasio Girardot, donde el paraguayo Adriano Samaniego permitió al Tiburón llevarse los 2 puntos de su visita ante el poderoso de la montaña. Las fechas finales se dieron a cabo en Asunción. Olimpia jugó contra Medellín en primer turno. El equipo del Chiqui García se colocó como líder de la zona gracias a las anotaciones de Gómez y Carlos Castro. El DIM visitó La Hoya para cerrar su participación empatando sin tantos con Cerro Porteño. Olimpia finalizó su presencia en esa fase venciendo al Junior con tanto de Mauro Caballero y terminó en segundo lugar por diferencia de goles. En La Hoya, el Tiburón visitó a Cerro Porteño para culminar su presencia. Struway marcó el único gol y permitió al Ciclón de Barrio Obrero irse con dignidad del torneo. Los argentinos iniciaron la acción del grupo 2 con Vélez Sarsfield reapareciendo en la competición ante Boca Juniors. Carlos McAllister otorgó la ventaja al Ceneice. En el José Amalfitani, José Flores dejó el cotejo en empate. Los brasileños debutaron en el grupo de la muerte en el Palestra Italia de Sao Paulo. El campeón del Brasileirao Palmeiras venció al Cruzeiro gracias a un doblete de Edilson. En la segunda fecha, el equipo liderado por Vanderlei Luxemburgo enfrentó a Boca y logró una victoria abrumadora. Ello fue permitido por los goles de Clever, Roberto Carlos, Edilson, Evair por duplicado y Giancarlo, pese al descuento del uruguayo Sergio Martínez. Cruzeiro se enfrentó a Vélez en el Mineirao y obtuvo la ventaja gracias al tanto de un joven llamado Ronaldo. En Belo Horizonte, Omar Azad marcó el empate final en este cotejo. Para su partido de la tercera jornada contra Boca, la Raposa se trasladó a la Bombonera. Paulo Roberto y Roberto Gabucho dieron la ventaja al equipo dirigido por Enio Andrade. Cruzeiro ganó a pesar de que Alberto Acosta descontó un minuto del final. En Liniers, Vélez enfrentó al Palmeiras. Los dirigidos por Carlos Bianchi ganaron con un gol tempranero de Azad en el minuto 14 del partido. En el inicio de la rueda de revanchas, el Fortín visitó a Boca. Vélez se adelantó con Azad a pesar de la expulsión de Carlos Compañucci. Julio Saldaña logró empatar y José Basualdo logró llevar a los de Bianchi a octavos de final con su tanto hecho sobre la hora. En el Mineirao, Palmeiras logró adelantarse ante Cruzeiro gracias al gol del colombiano Freddy Rincón. Nonato y Luis Fernando permitieron la victoria para los de Minas Gerais en el segundo tiempo. En la penúltima jornada, el Verdão visitó a Boca. Acosta adelantó a los dirigidos por César Luis Menotti. Edilson logró el tanto del empate y Alejandro Giuntini dio a los ceneices el triunfo ante un Palmeiras que finalizó el partido con 8 jugadores.
En Liniers, Vélez venció a Cruzeiro y obtuvo el primer lugar del grupo gracias a las anotaciones de Roberto Trota y Assad como local en Liniers. En la fecha final se enfrentaron Cruzeiro y Boca. El acceso se dio en medio de una campaña de entrega de armas para combatir la violencia. El Ceneice se adelantó con Martínez y Luis Fernando logró empatar. Una gambeta de Ronaldo dio el pase a octavos a la Raposa y a Palmeiras. El campeón brasileño se enfrentó a Vélez y logró una victoria contundente con tantos de Macula, Maurilio, Edilson de penal y Sorato. Roberto Pompey hizo el descuento para el Fortín, que acabó con 10 por la expulsión a Esteban González. El grupo 3 comenzó con el clásico del astillero en el remozado George Capwell, que hizo su debut a nivel de esta competición. Nixon Carcelén marcó al minuto 28 el gol que permitió a Emelec vencer a Barcelona. En una nueva versión del clásico peruano, Universitario de Deportes enfrentó a Alianza Lima en el Nacional de Lima. El equipo de la victoria ganó gracias al gol del argentino Juan Carlos Copriva. En su partido contra Barcelona en el Monumental de Guayaquil, el campeón peruano empató sin marcar. A los 3 días, los dirigidos por el uruguayo Sergio Mascarian visitaron a Emelec en el Capwell. El campeón ecuatoriano logró la victoria gracias al doblete del argentino Roberto Oste. En su tercer duelo, Barcelona se enfrentó a Alianza Lima. El conjunto del argentino Jorge Habegat ganó por goleada gracias al doblete de Agustín Delgado y el tanto final de José Gavica. Los dirigidos por el chileno Miguel Ángel Arrué visitaron a Emelec y recibieron la misma receta por los goles anotados por el argentino Marcelo Morales, el brasileño Edu Manga y Ángel Fernández. Las revanchas comenzaron en Matute con el clásico peruano. Universitario logró los 2 puntos con 2 tantos del hondureño Eugenio Dolmo Flores y el paraguayo Jorge Amado Núñez, a pesar de la expulsión de Freddy Torrealba. Copriva descontó, pero no alcanzó. Oste permitió a Emelec vencer a Barcelona en el Monumental de Guayaquil, lo que le permitió tomar la cabeza del grupo. Los canarios acabaron el duelo con 10 jugadores. En su siguiente partido, el ídolo del astillero visitó a Alianza Lima. Mayra Rodríguez y José Soto adelantaron a los íntimos. A pesar de que el argentino Rubén Darío Insúa descontó, su gol no evitó que el equipo blanquiazul se quedara con los 2 puntos. En su último partido, Barcelona empató sin marca contra el Universitario y 2 de sus jugadores fueron expulsados. En Matute, Alianza Lima y Emelec se enfrentaron. Manga y Fernández aventajaron al equipo eléctrico, y el empate de los victorianos lo hizo Walid Sáenz con doblete. Los 2 equipos de Ecuador clasificaban así a octavos de final. Universitario recibió al campeón ecuatoriano y gracias a los goles de sus jugadores hondureños Dolmo Flores y César Obando, se logró clasificar para la siguiente ronda. El argentino Walter Pico marcó el descuento a favor de Emelec en el Estadio Nacional. En el Nacional de Santiago, Unión Española reapareció enfrentándose a Colo-Colo en el inicio del grupo 4. El cacique se adelantó con Víctor Mella y el brasileño Toniño. Juan Carreño hizo el descuento sin impedir que el campeón chileno gane. En el Estadio Centenario, Defensor Sporting jugó contra Nacional y logró un triunfo en su debut con el gol de Rubén dos Santos. En el Estadio Santa Laura, el equipo violeta visitó a Unión Española. El tanto de Carreño permitió la victoria de los dirigidos por el charrúa Nelson Acosta. 5 días más tarde, los hombres de Juan Aunchaín visitaron a Colo-Colo, que venció con los goles de Toniño y Gabriel Mendoza, tras ser afectados por la expulsión de Martín Lazarte. En su tercer encuentro, Unión Española se enfrentó a Nacional. Con el gol de Carreño, los hispanos obtuvieron una nueva victoria en el grupo. En su siguiente duelo en el Monumental, el Bolso visitó a Colo-Colo. El cacique obtuvo la ventaja con Pedro Reyes y Patricio Yáñez. Pese al doblete de Fabiano Neil, que puso el empate, Toniño y Yáñez permitieron que los colocolinos obtuvieran la victoria. El equipo dirigido por el argentino Vicente Cantatore recibió Unión Española y continuó con su excelente actuación. Marcelo Fraque y Rodrigo Ruiz hicieron el empate en la primera parte. Yáñez y Eduardo Vilches permitieron que Colo-Colo se clasificara a octavos de final. En el Estadio Centenario, la vuelta de los uruguayos se jugó. Frente a Nacional, Gabriel Alves adelantó a Defensor. Osvaldo Canovio estableció la igualdad para los dirigidos por el argentino Eduardo Luján Manera. En el siguiente juego contra Colo-Colo en el Centenario, los violetas igualaron a 0. El líder se despidió de esta etapa visitando a Nacional. Ante las visitas aún pendientes de Unión Española a Montevideo, el autogol de Francisco Rojas y el tanto de Ricardo Canales dieron vida al bolso. Los hispanos se enfrentaron primero a Defensor Sporting, que con Julio de Sousa tomó ventaja. Carreño logró el empate. Ambos equipos acabaron el partido con 10. En su último encuentro, Unión Española visitó a Nacional con el objetivo de ambos lograr la clasificación. Cristian Montesinos otorgó la victoria a los hispanos y el pase a octavos de final. Defensor Sporting también logró su cometido de pasar de ronda.
En el estadio Cachamay, los venezolanos comenzaron su actuación en el grupo 5. El tanto del uruguayo Yosemir Lujambio permitió a Marítimo adelantarse ante el Minerven. Sin embargo, la Expresa Azul ganó gracias a los goles de Juan García y Stalin Rivas. En el Clásico de La Paz, Bolívar y Tistongues empataron sin goles en su debut. En su siguiente cotejo, Minerven recibió a los celestes. En la segunda parte, el argentino Darío Ramuspe adelantó al equipo del español Neri Hernández, mientras que Ricardo Cueto marcó el empate. Los del argentino José Omar Pastoriza visitaron a Sport Marítimo en el Brigido Iriarte. En Caracas, el subcampeón boliviano se llevó los 2 puntos con el doblete de Julio César Valdivieso. En el Cachamay, el Expresa Azul se enfrentó a Tistongues y logró la victoria como local con triplete de Rivas y los goles de Joao Claudio y Juan García para Minerven. En el Brigido Iriarte, Marítimo fue visitado por el equipo de Ramiro Bracut. El equipo rojiverde marcó primero con Lujambio. Arturo García marcó la igualdad para Tistongues. Minerven fue recibido por el acorazado rojiverde en la revancha de los venezolanos. Marítimo ganó contundentemente con los tantos de Lujambio, el doblete del argentino Horacio Matuschik y Pedro Camacho. Los equipos paseños se enfrentaron nuevamente en el Hernando Siles y empataron a 0. Las fechas finales se llevaron a cabo en la mencionada cancha. Bolívar recibió a Minerven y logró una gran victoria gracias a los goles de Vladimir Soria, el doblete de Víctor Hugo Antelo y el tanto de Valdivieso, lo que lo acercó a la clasificación. A los 3 días, el Expresa Azul se enfrentó a Tistongues, que consiguió la goleada con el triplete de Gustavo Quinteros y los tantos de Johnny Villarroel, el argentino Claudio Mir, Robert Arteaga y el brasileño Toninho. Marítimo estuvo a punto de no viajar a Bolivia por problemas económicos, pero tras resolverlos visitó a Bolívar. Antelo adelantó a los celestes, pero el brasileño Donizetti logró marcar el empate. Cueto dio la victoria a los de Pastoriza, que se clasificaban a octavos de final. En su último duelo, el acorazado visitó a Tistongues. Los atigrados golearon con penal de Oscar Sánchez, triplete de Villarroel y tanto de Arturo García, que lo clasificaron a octavos de final, al igual que el Minerven. Los octavos de final fueron programados del 14 al 28 de abril de 1994 con un cotejo de vuelta jugado el 24 de julio del mismo año. En esta ronda los paseños se enfrentaron nuevamente. En el partido de ida, Tistongues jugó como local y Arturo García marcó el primero. Bolívar logró la remontada con doblete de Antelo, lo que le dio ventaja en la serie. En el mismo escenario, el equipo de Pastoriza logró una contundente victoria gracias a los datos de Antelo, Valdivieso por duplicado y Soria, lo que le permitió avanzar a cuartos de final. Ambos equipos finalizaron el partido con 10 jugadores. Mientras tanto, Olimpia y Barcelona replicaron la final de 1990 con la ida en el Monumental de Guayaquil. El equipo franjeado se impuso con tanto de Del Valle en solo 6 minutos de juego. En el Defensores del Chaco, José Cardoso anotó 2 goles y adelantó al decano en casa. Antes del descuento de Alberto Montaño, los canarios sufrieron la expulsión de Insúa. Olimpia logró así la clasificación a cuartos de final. Luego Universitario de Deportes recibió al Independiente Medellín en el Nacional. El poderoso de la montaña se vio afectado por la expulsión de José Pino. Núñez de penal dio la ventaja a los cremas y Gómez igualó rápidamente. El segundo gol de Núñez daba a los cremas la ventaja en la serie. La revancha en Medellín registró 2 agresiones mutuas que provocaron las expulsiones de Juan Carlos Díaz y Roberto Martínez primero, y luego Héctor Botero y Alfonso Durlanto. En el medio Gómez aventajó al DIM. Medellín se clasificó con el tanto de Óscar Juárez a pocos minutos del final. Mientras tanto, Junior recibió a Colo Colo en el Metropolitano de Barranquilla. Vilches marcó para los dirigidos por Edio Nostroza, sustituto de Cantatore. Miguel Ángel Guerrero logró igualar el marcador para el Tiburón. El Cacique a la vuelta se adelantó con doblete de Toninho. Junior sufrió la expulsión de Alexis Mendoza, pero los tantos de Guerrero y Grau forzaron los penales. Los de Barranquilla pasaron en la siguiente instancia debido a las fallas de Vilches y Ricardo González. Minerven recibió a Emelec en Puerto Ordaz. Los goles de García y Rivas dieron la ventaja mediante el contragolpe a los del uruguayo Víctor Piñanelli, quien sustituyó a Hernández. La revancha tuvo lugar en el George Capwell. Máximo Tenorio adelantó al conjunto del argentino Mario Sanabria. García, quien posteriormente fue expulsado, logró el empate. Emelec ganó con doblete de Oste, pero se necesitaron los penales para determinar al clasificado. El Expresa Azul consiguió la hazaña luego que Pico y Morales fallaran y anotara Eleazar García. En el Centenario, Defensor Sporting enfrentó a Vélez. Héctor Almandoza adelantó al Fortín. Los violetas empataron con De Sousa y no pudieron aprovechar la expulsión de Compañucci a 5 minutos del final. En líneas, ninguno de los dos pudo marcar, solo pudiendo señalar que Patricio Camps y Pablo Correa fueron expulsados por agresión mutua. Los penales decidieron la eliminatoria. El paraguayo José Luis Chilabert destacó al bloquear los tiros de Almada y Dos Santos, así como hacer uno de los tantos en la tanda, lo que permitió que Vélez se metiera en cuartos de final. Luego Unión Española se midió a Cruzeiro en Santa Laura. Para los hispanos, Carreño marcó el único gol del partido.
Toniño Cerezo fue expulsado para los de Minas Gerais. La vuelta en el Mineirao desencadenó una serie de tensiones. Gaucho y Ricardo Rojas, al igual que Paulo Roberto y el uruguayo Carlos María Morales, fueron expulsados. En este compromiso no se marcó ningún tanto y Unión Española se clasificó. En Paris, Italia, se llevó a cabo el choque rey entre Palmeiras y el bicampeón Sao Paulo. El duelo no tuvo goles, aunque Edmundo insultó a su entrenador al ser reemplazado. Después de que Brasil ganara su cuarto mundial en Pasadena, la revancha se jugó en el Morumbí. Euler marcó un doblete para los de Tele Santana, quienes tuvieron de figura Paliña. Evaídas contó para el Verdao, pero no evitó que el tricolor clasificara de forma sorpresiva a cuartos de final en la zona factoría deportiva de entonces. 7 de los 10 países de la Confederación estaban representados en la siguiente ronda, todo un récord para la historia del torneo. Después del Mundial de Estados Unidos, los cuartos de final se llevaron a cabo del 27 de julio al 3 de agosto de 1994. Bolívar trató de contratar al argentino Diego Armando Maradona para disputar esta ronda. Sin embargo, debido a la sanción que este recibió por dopaje en el Mundial, esta negociación fue congelada. En esta jornada enfrentó a Olimpia, pero la victoria fue del Decano con autogol de Marco Sandi. En el Estadio Defensores del Chaco, Miguel Sanabria adelantó al equipo de Benítez en la vuelta. Olimpia se aseguró el pase a semifinales de 3 años de ausencia con gol de Adolfo Jara en el minuto final. Mientras tanto, los colombianos tuvieron la única llave nacional de esa etapa. En el Atanasio Girardot, Independiente Medellín recibió al Junior. El Tiburón ganó el partido con goles de Osvaldo Mackenzie y Donald Valderrama. La revancha en Barranquilla resultó igualada sin anotaciones y permitió a los de Comisaña estar por primera vez en su historia entre los 4 mejores del torneo. En el Cachamay, Minerva y Vélez empataron sin marcar en un partido en el que ambos equipos alternaron las opciones de gol. La vuelta tuvo lugar en Liniers. El partido fue claramente dominado por el equipo de Bianchi. Flores marcó el primer gol para Vélez Sarsfield. Trota falló un penal y Assad marcó el segundo, lo que permitió que el Fortín pasara a semifinales. Debido a la lluvia, Unión Española y Sao Paulo se midieron en Santa Laura 2 días después de lo previsto, lo que llevó a su postergación en la fecha original. José Luis Sánchez y Unión Paulista dejaron el duelo en tablas. La revancha en el Morumbí generó muchas emociones. Paleña, Valver y Andrés Luis dieron la ventaja al tricolor. Con su doblete, Sánchez esperanzó a los hispanos. Euler marcó el cuarto gol paulista y José Luis Sierra descontó. Sao Paulo se metió nuevamente en semifinales e iba por su tercera corona. 2 ex campeones y 2 aspirantes a su primera vez estaban en la penúltima instancia del torneo. Las semifinales se llevaron a cabo el 10 y 17 de agosto de 1994. En Barranquilla, Junior se enfrentó a Vélez y Víctor Pacheco hizo una gran jugada que permitió a Valenciano hacer su primer tanto y luego repitió el plato después de esquivar a varios jugadores del Fortín. Flores logró marcar el descuento para Vélez en la segunda parte gracias a un centro de Basualdo. A los 4 minutos de la vuelta en Liniers, los de Bianchi igualaron la serie con cabezazo de Cristian Bacedas. El segundo tanto del Turo Flores aventajó a Vélez, pero el tanto de Valenciano llevó a los de Comesaña a igualar la eliminatoria y provocó la definición por penales. Flores cerró luego que los 4 primeros disparos fueran gol. A pesar de que el uruguayo Héctor Méndez tenía el pase a la final en sus pies, Chilavert se lo impidió y siguió la definición. Basola marcó y Valderrama falló, el hermano del pibe, lo que permitió a Vélez llegar a una final por primera vez. En la otra llave, Olimpia fue recibido en el Morumbí por Sao Paulo. Cardoso adelantó al conjunto de Benítez, quien luego denunció el no cobro de un penal a su favor. El gol de la igualdad fue marcado por Paliña, mientras que Müller logró el triunfo del tricolor en la segunda parte. El Decano tuvo varias opciones de gol para igualar la eliminatoria en la revancha en el Defensores del Chaco, pero solo hizo una de parte de Francisco Ferreira, quien forzó los penales 2 minutos después de la roja a Mario Ramírez. En la definición, Paliña falló el disparo inicial y Carlos Vidal Sanabria erró el suyo después de 2 aciertos por rango. El tricolor obtuvo la ventaja con Gilmar y Sao Paulo pasó a su tercera final consecutiva por el error de Campos en el disparo decisivo. Tras 2 series definidas desde los 12 pasos, el Fortín y el tricolor querían adjudicarse la máxima corona. El 24 y 31 de agosto de 1994 se llevaron a cabo las finales entre Vélez Sarsfield y el campeón Sao Paulo. El colombiano José Torres Cadena advirtió el inicio del partido de ida en el José Amalfitani. A pesar de salir con un esquema defensivo, el equipo paulista dio muestras de su buen juego en momentos aislados. El equipo de Bianchi salió motivado y exhibió su empuje. Al minuto 35, Assad marcó el único gol de este partido gracias a ello. Una de las varias oportunidades que el equipo de Liniers tuvo en este compromiso fue cuando Valverde evitó un disparo de Pompey en la línea de gol. Su beneficio era limitado para muchos ante lo que le venía. Una semana más tarde, el uruguayo Ernesto Filippi arbitró el partido de vuelta en el Morumbí. Mientras se jugaba un partido de veteranos previo a la gran final, Chilavert insultó al ex arquero brasileño Valdir Pérez
por lo sucedido en el Mundial de España, donde Brasil perdió contra Italia y fue eliminado. Además, Santana pronosticó que Vélez era un oponente fácil de manejar y que tenía la capacidad de golear. Bianchi anticipó esta situación y fotocopió todas esas declaraciones para motivar a su equipo, que además sufrió la lesión de última hora de Víctor Sotomayor, lo que llevó al equipo a salir con un esquema ultra defensivo que provocó constantes fricciones e interrupciones al juego, y afectó la labor creativa del equipo paulista. Un penal convertido por Müller igualaba la eliminatoria, con el tricolor siendo el abrumador dominador del partido. Vélez logró milagrosamente evitar la definición por penales luego que Raúl Cardoso fuera expulsado, al minuto 64. Trot adelantó a Vélez y el tiro de Paleña fue atajado por Chilavert en esta tanda. Los 3 siguientes turnos fueron goles, incluyendo el del mencionado arquero. La hazaña del Fortín en São Paulo fue llevada a cabo por Pompey, quien realizó el quinto y último gol de Vélez. Frente a una multitud que llenó el Morumbi, Vélez Sarsfield se coronaba por primera vez campeón del máximo torneo continental. El Fortín logró el mayor anhelo con creatividad, garra y fiereza. Su entrenador Bianchi participó en sus 2 consagraciones locales hasta ese entonces, en la Nacional de 1968 donde era jugador y en el Clausura de 1993 que lo llevó a competir en este torneo. Con el pasar del tiempo el equipo se volvió sólido gracias a un estilo sencillo, firme y persuasivo con toque sencillo y efectivo. Flavio Santona, Mauricio Pellegrino, Marcelo Gómez, Claudio Sainz y otros más también destacaron en la plantilla. Vélez tuvo un torneo en clausura desfavorable debido a su enfoque en la competición, terminando antepenúltimo a 11 puntos del líder Independiente, aunque se recuperó en la apertura y quedó tercero a 7 unidades del River Plate campeón. Vélez no pudo competir en la Supercopa debido a que fue sorteada antes de su título de la Libertadores. Independiente ganó el torneo que terminó los ex campeones del torneo al vencer a Santos, Gremio y Cruzeiro antes de vencer en la final a Boca Juniors, donde Sebastián Rambert anotó el único gol del duelo decisivo en la doble visera. São Paulo logró un premio consuelo al ganar la Copa Conmebol superando a Gremio, Sporting Cristal y Corinthians antes de Peñarol en las finales de golearle 6-1 en casa, a pesar de haber sido goleado en Montevideo, alineando en la competición un mix de suplentes y juveniles. Vélez partió a Tokio en diciembre para enfrentarse al campeón europeo Milan en la Copa Intercontinental. El Fortín sorprendió y escribió una página brillante de su historia al vencerle con 2 tantos de penal y azar, pese a que los periodistas auguraron una victoria del Milan porque tenía grandes figuras y algunos subcampeones mundiales meses atrás. El conjunto de Bianchi regresó a tierras niponas 4 meses después para jugar la Recopa contra Independiente en Tokio debido al terremoto de Kobe. Sin embargo, su suerte no fue la misma porque el rojo lo venció por la mínima diferencia, con tanto de José Tiburcio Cerdizuela. Por falta de fechas, ambos renunciaron a participar de la Copa de Oro Nicolás Leos contra Cruzeiro y Sao Paulo. En febrero de 1996, Vélez ganó la Copa Interamericana al vencer al Cartaginés de Costa Rica por 2-0 en líneas, pues este iguala sin goles en Cartago. Vélez buscaba el campeonato en la próxima edición del torneo, pero Independiente y otros grandes querían llevarse la corona, lo cual te explicaremos en el siguiente video de esta serie. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.